A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos que semana a semana nos acompaña a decir las cosas como son. En esta oportunidad, César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe analizaremos temas de la coyuntura semanal. Se han presentado realmente preocupaciones para los ecuatorianos en todo sentido. El primero de ellos, que es una preocupación no solamente en el país sino en el mundo, es el tema del coronavirus, una epidemia hasta el momento que debería ser ya declarada como pandemia, que ha atacado ya a 77 países en el mundo entero y ha causado la muerte de más de 3.000 personas. Luego analizaremos la situación del Consejo Nacional Electoral y por último diremos las cosas como son de la manera que se está llevando el juicio o la audiencia de juicio del caso Sobornos 2012-2016. César, buenas noches, bienvenido a decir las cosas como son. Buenas noches a la audiencia, de la misma manera a todos los internautas que nos siguen a través de las redes sociales. Y es que el coronavirus no solo ha afectado a la salud ecuatoriana y se ha convertido en una pandemia mundial debido a la manera tan amplificada en que se ha viralizado, pero yo diría que uno de los aspectos que se asemeja a una suerte de coronavirus en la política es todo aquello que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral. Y es que después del 3 de diciembre de 2019, en donde la Asamblea Nacional en segundo y definitivo debate aprobó un conjunto de reformas al Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral no ha resuelto qué va a hacer con los 49 reglamentos que posibilitan que esas reformas se pongan en la práctica. Uno de sus consejeros, Luis Verde Soto, ha dicho que una de las salidas para destrabar este entuerto que se vive en la institución debido a la confrontación de una mayoría conformada por Diana Tamaín, la asambleísta Cero y el consejero Cabrera versus el vicepresidente Enrique Pito y Luis Verde Soto sería la renuncia de los 5 vocales. Nos preocupa la situación del Consejo Nacional Electoral, que es un Consejo Nacional Electoral heredero de una acción desafortunada del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en donde no hubo la sensatez, la serenidad, ni tampoco los criterios técnicos, ni para definir un Consejo de Participación Transitorio, y peor aún, para definir un Consejo Nacional Electoral definitivo. La palabra fraude recorre o retumba las paredes del Ecuador, porque no hay una certeza de que se administre el proceso electoral con transparencia, con técnica, y que se deje por fuera estos problemas que entre los dos grupos de los vocales se ha manifestado desde su posesión, Patricio. La situación que afecta a la tranquilidad de los ecuatorianos frente a un año electoral y a un proceso que se avecina, un proceso para elegir presidente, vicepresidente y los asambleístas de la República, es un proceso heredado, es decir, no es una situación actual, y desde el primer momento, desde que se dio la designación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, se vio dos grupos claramente identificados. Un grupo de mayoría en el que constituye el pivot la presidenta del Consejo Nacional Electoral actual, y un grupo de minoría constituido por los consejeros Pita y el consejero Verde Soto. En estas circunstancias, esos dos consejeros han estado frente a una situación de oposición ante la situación crítica que vive el Consejo. Primero fue el presupuesto, después fue el análisis de la situación,
Hoy se habla de una oposición y falta de planificación frente a un sistema informático que ha sido calificado de obsoleto, para lo cual personas y técnicos especializados internacionales han venido, de tal manera que le están diciendo al país que no existen técnicos informáticos capaces de hacer un diagnóstico y capaces de hacer una programación del sistema de control electoral. Sin embargo de eso, la situación cada vez es más grave. El momento en que el consejero Verde Soto ha dicho que lo mejor sería dar el paso a un costado, y obviamente hay una respuesta que el grupo de mayoría ha dicho que no tienen por qué hacerlo si ellos han sido designados legalmente y no han entrado por la ventana. Bueno, y es que después del anuncio que hiciera la presidenta nacional del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, donde fija de manera bastante precisa la fecha y traza la cancha del calendario electoral, no se han hecho cosas importantes como tener un plan operativo electoral. Hay una zozobra en cuanto al manejo y a la administración informática de lo que significa un proceso de elecciones a nivel nacional. No está clara la reglamentación para poner en la práctica algunas reformas que se hicieron en términos de paridad, en términos de inscripción de candidaturas, en términos del financiamiento de la política, en términos de lo que significa toda la organización operativa, logística y también el rol clave que el Consejo Nacional Electoral debe tener. Nosotros creemos que la democracia en el Ecuador está sitiada, está erosionada, porque el sistema rector, el que debe transparentar la voluntad del pueblo, está prácticamente totalmente descalificado. Dentro de las instituciones que están peor calificadas está el Consejo Nacional Electoral. Y eso no es ninguna garantía que nos dejen tranquilidad a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, Patricio. En efecto es así. La última encuesta de Sedatos ante la opinión pública determina claramente que la desconfianza que existe en el Consejo Nacional Electoral llega al 81%, es decir, el 8 de cada 10 ecuatorianos no confían en el Consejo Nacional Electoral y en su actitud frente a un proceso electoral que viene para llevarse. Sin embargo, también en la misma encuesta, la confianza que tienen en la presidenta del Consejo Nacional, la señora Diana Tamain, es más crítica todavía la respuesta de los ecuatorianos. El 85% de los ecuatorianos no confían en la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el 15% solamente confían. Lo que quiere decir, estos índices son altísimos. Si este momento existiría una consulta popular pidiendo la destitución del Consejo Nacional Electoral, sería realmente con una mayoría extraordinaria el relevo, porque el pueblo ecuatoriano está pidiendo el relevo de ese consejo que no ha dado ni confianza ni tampoco ha estado a la altura de la transición del correísmo al momento democrático que se está viviendo en el Ecuador, pero es necesario que se enrumben nuevamente los cursos frente al proceso electoral que se avecina. Y es que todo se explica, Patricio, por el intento de juicio político fallido a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. No nos olvidemos que detrás de las denuncias del consejero Luis Verde Soto estaba algo que mantiene en vilo a la población ecuatoriana, y son los juicios que se lleva a un conjunto de actores políticos de Alianza País encabezada por su expresidente Rafael Correa en el famoso caso Arroz Verde. El país necesita conocer de dónde provienen las donaciones, cuál es el origen del financiamiento de la política, hasta qué punto de vista y en qué grado y en qué nivel de comprometimiento está Rafael Correa involucrado, Patricio. En la presente semana se destituyeron a varios funcionarios, más de media centena de funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Pero lo que llama la atención fue la denuncia precisamente de uno de ellos, de uno de los consejeros, del consejero Verde Soto, en el sentido de que quien realizaba las investigaciones de los aportes de campaña dentro del caso de Arroz Verde fue destituida de su cargo. Es decir, la presidencia del Consejo Nacional Electoral destituyó a quien realizaba la investigación sobre uno de los casos más complicados de corrupción que tiene la historia democrática del país.
Queremos elecciones libres, competitivas, periódicas, universales, secretas, pero sobre todo que se respete la voluntad popular. Y esta semana, Patricio, indudablemente la situación política comienza a calentar motores, en el sentido de que en un año electoral se comienza a anunciar una serie de candidaturas. Incluso al exalcalde de Guayaquil se le ha puesto prácticamente contra las cuerdas, y también se van presentando algunos otros nombres que de alguna manera están testeando las posibilidades de poder competir en esta contienda. Tenemos un año electoral complejo, la situación económica tampoco ha reflotado, hay una serie de acciones que el gobierno quiere llevar a cabo, la cirugía contra la corrupción no se cumple tampoco, y hay una desesperanza de los ecuatorianos. En las mismas encuestas se dice que los ecuatorianos avisoran un año peor que el año anterior. Ese año se convierte cada vez peor porque la enfermedad que se está irradiando en el mundo, el coronavirus, realmente ha provocado una baja en la caída de los precios del petróleo que afecta directamente a la economía nacional. Y obviamente queremos analizar la situación de lo que está sucediendo no solamente en el campo de la salud, sino en todos los campos. Quisiera diferenciar primero lo que es una epidemia y de lo que es una pandemia, porque empecé diciendo que coronavirus no ha sido declarado una pandemia. Y hay una diferencia fundamental. Una epidemia no es otra cosa que una enfermedad que se transmite de persona a persona o de animales a personas, pero en un determinado lugar y en un determinado momento. Mientras que la epidemia se transmite de igual manera de persona a persona o de animales a persona en varios momentos y en varios lugares. Entonces han existido varias pandemias en el mundo y con la ayuda del cuadro siguiente nosotros vamos a determinar y ver cuáles han sido por lo menos 10 de las más grandes pandemias están presentadas y vemos claramente allí que han habido pandemias como la viruela que llegó a matar 300 millones de personas. Hoy la coronavirus, que es una epidemia todavía, porque quien declara que es pandemia o no es la Organización Mundial de la Salud, está alrededor de los 3.000, un poco más de 3.000 muertos. Pero nosotros vemos claramente que a lo largo de la historia realmente han sido diezmadas poblaciones por las epidemias y pandemias que se han presentado. Habría que considerar que las pandemias que en su momento causaron cientos de millones de personas muertas, sin embargo, con el proceso de la ciencia y la tecnología y la evolución constante de la investigación, son enfermedades, digamos, son pandemias que ahora serían inimaginables que vuelvan a ocurrir. El mensaje de este programa, más allá de darle información adecuada para que la ciudadanía actúe de la forma más correcta, es siempre llevar un mensaje de paz, un mensaje de sensatez, en la medida que el gobierno, como las autoridades que están involucradas en la dirección del sistema de salud, nos han dado como ciertas medidas para tratar de alguna manera de establecer unos mecanismos de defensa. Por ejemplo, Patricio, siempre recalcar el tema del lavado de manos, pero no cualquier tipo de lavado de manos, el tema de usar siempre un gel, alcohol. No es necesario caer en el pánico como en algunos portales de las redes sociales se trató de decir o de auspiciar la compra masiva que en algunas farmacias dejó sin mascarillas, pero sí decir que hay que tener medidas de mucha prevención, y la prevención son medidas de asepsia, medidas a mi modo de ver bastante sencillas, con la finalidad de tener una actitud más educativa, y diría yo que hay que evitar el pánico para que no se desborde situaciones de miedo, de descontrol. De las pandemias que se han presentado en el mundo, hay la fiebre bubónica o peste negra que se desarrolló fundamentalmente en Europa y que, como decía César, ha sido erradicada en el mundo, pero en el Ecuador nos pasó algo extraordinario. Esta pandemia, la fiebre bubónica,
se convirtió en epidemia en el año 2004 y atacó a una población, a un cantón de la provincia del Chimborazo, al cantón Guamote le afectó en el año 2004. Es decir, algo que se creía erradicado apareció nuevamente. ¿Por qué? Precisamente por no observar las normas que está dictando no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino también está dictando el Ministerio de Salud Pública en nuestro país. Parecería que al momento las acciones del Ministerio de Salud han sido acciones bastante profesionales, ya que se han dado 7 casos o se han presentado 7 casos ya en el país, pero en reportajes de la televisión, por ejemplo, determina que desde España al Ecuador, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, no se toman las medidas del caso. En Colombia también, en una escala que hizo quien reportaba ese programa, presentó que no habían medidas para controlar la situación de la epidemia, y solamente al llegar a Guayaquil hubo reacciones y hubo controles lo suficientemente establecidos para que evitar que esa epidemia se propague en el país. Hasta el momento tenemos 7 casos y debemos todos colaborar con las autoridades de salud que están trabajando al momento. Sin embargo, se especula ya, por ejemplo, las mascarillas de un precio de $1 se están vendiendo hasta en $15, mientras había en algunos lugares. Y, desde luego, la especulación es uno de los más grandes enemigos de lo que podrían ser medidas para prevenir esta epidemia que nos atemoriza a todos los ecuatorianos. Así es, querido Patricio. No nos deja también de preocupar a un año electoral que el Ecuador está atravesando serios problemas en lo que significa una posibilidad de la recomposición del tejido social. Y creo que el papel protagónico de la sociedad civil organizada debe ser clave para procesos que nos ponen en la lupa una serie de problemas que no han sido superados. Creo que desde distintas ciudades se están organizando colectivos con la finalidad de que la participación sea más activa, que la participación sea más potente, en el sentido de decirle al poder político que queremos otra forma de hacer política. Patricio, tenemos conocimiento que en Quito y en otras ciudades se están armando colectivos de convergencia, se están armando organizaciones de la sociedad civil de cara a un año donde se requiere mucha veeduría, mucha vigilancia, pero sobre todo de cara a poner la casa en orden. Creemos que la sociedad tiene un papel protagónico y conocemos que hay algunas iniciativas que están en marcha con la finalidad de advertirle al poder que un contrapeso no solo son las funciones del Estado, sino la sociedad civil organizada. Y en efecto, esa presencia de la sociedad civil en el Ecuador es muy importante, pero también ha habido una reacción en varios países. Es decir, la sociedad civil en el mundo empieza a tomar fuerza en la medida que se han opuesto a decisiones precisamente del poder político, y el poder político ha tenido que ceder ante las exigencias de la sociedad civil. Un caso de estos es el que sucedió en República Dominicana. En República Dominicana se tomó una decisión de postergar o suspender las elecciones. Entonces la sociedad civil reaccionó de una manera extraordinaria y espontánea, con absoluta presencia pacífica, que es lo importante decir. Esa es precisamente la característica fundamental de la sociedad civil. No es una reacción violenta como la que se dio en octubre, por ejemplo. La sociedad civil tiene que reaccionar dentro de los cánones democráticos y dentro de los procesos de paz. Entonces, esa reacción pacífica y fuerte exige a los gobiernos a tomar las decisiones en beneficio de la sociedad civil y de la ciudadanía. Entonces, lejos queda el poder político, lejos quedan las funciones del Estado. Entonces, el contrapeso, como decías tú, se crea realmente en las mejores condiciones para exigir al poder político un manejo adecuado de las situaciones que afectan a los ciudadanos. Creemos nosotros que el ciclo de protesta social, más movilización y algunos escenarios desbordados de violencia no se ha cerrado en América Latina. Si bien es cierto, se desactivó la protesta con la derogatoria del decreto 883 en Ecuador, se trata de desactivar la protesta social en Chile y el malestar con el intento de que sea aprobada una nueva
Constitución, dentro de un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, se ha tratado de destrabar la protesta en Bolivia con el llamado a unas nuevas elecciones. Sin embargo, creemos que los problemas estructurales no han sido resueltos. No se ha procurado un diálogo verdadero, auténtico. La sociedad espera resolver problemas de pobreza. Hay un grosero indicador de concentración de riqueza también. Además de eso lo ha advertido el último Premio Nobel de Literatura. Y hay una suerte de desinclusión social, como diría Simón Pachano en uno de sus artículos, en el sentido de que hay una sensación de que la ciudadanía se siente desincluida, que es una palabra que no existe, es un neologismo, desincluida de las decisiones del poder político. Pero si la sociedad no ha sido incluida en las decisiones del poder político, no es por culpa del poder político, sino por culpa de la propia sociedad civil, que no está organizada. Simplemente son esfuerzos aislados de diferentes grupos y de diferentes posiciones. Pero si la sociedad civil se organiza, como de alguna manera se está pretendiendo, realmente va a ser un peso y un contrapeso muy fuerte que tenga el poder político. Entonces las decisiones serán en consideración de la participación de la sociedad civil. Existe una ley de participación que muy poca gente lo hace caso o asume las responsabilidades como sociedad civil que mandan y dictan esa ley. Sin embargo, veamos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a pasar en los próximos días, porque es importante que la sociedad civil organizada empiece a tomar fuerza, empiece a tomar responsabilidad también, porque no es que como yo no soy político, yo no soy parte del gobierno, no tengo ninguna responsabilidad. Tenemos responsabilidad como ciudadanos y de eso es precisamente parte de la sociedad civil. Que una vez más los ciudadanos y las ciudadanas se hagan el quite y no se responsabilicen de quienes han sido electos por el favor electoral. Alguien sabe decir o se suele decir que la sociedad tiene los representantes que se merece. Creo que este año, donde el Ecuador ha pasado un proceso desde un correísmo bastante autoritario, un régimen autoritario, un autoritarismo competitivo, a un régimen que tampoco todavía logra sentar bases, el papel de la ciudadanía es clave, sobre todo cuando el Ecuador enfrenta una lacra social que es la corrupción, Patricio. La corrupción es uno de los graves problemas que afectan al Ecuador y no se está liberando. Hay esfuerzos también aislados. Debemos destacar que gracias a las investigaciones y al esfuerzo y a la dedicación de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, dos periodistas de investigación, hoy se está llevando la audiencia de juzgamiento a 22 involucrados en el caso del arroz verde, o conocido también como sobornos 2012-2016. En ese caso se han presentado ya las pruebas y contrapruebas de todos los participantes, tanto de la Fiscalía cuanto de la defensa de los acusados, y hoy está suspendido, se ha retomado nuevamente por el fallecimiento de la madre de uno de los jueces que está llevando adelante esa situación. Pero también esperamos que la Fiscalía y la Justicia actúe como debe actuar, es decir, sin favorecer ni a acusados ni a la Fiscalía. Debe actuarse con la probidad del caso y, desde luego, la justicia cobrará mayor expectativa y mayor prestigio un momento que se actúe en esa manera, es decir, verdaderamente imparcial frente a la situación que se está dando. Así es, Patricio. Seguiremos nosotros vigilantes, advirtiendo al poder político que hay una ciudadanía activa, una sociedad civil que se organiza y que sobre todo demanda una democracia de otras características. Esa democracia con características de participación son sumamente importantes. Esa democracia con características de interés en lo público, de interés en lo político, sin necesariamente ser parte del poder político, son muy interesantes y dan resultados. Estamos viendo que diferentes actores en el mundo están presentando varias vías. Christian Felder es uno de los filósofos
que está actuando sobre la base de la sociedad civil organizada y está dando en Europa especialmente realmente expectativas de su pensamiento y de su acción. De esta manera, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, sobre la coyuntura que se ha presentado en el país en esta semana, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.